Muy buenos días a todos, espero que se encuentren más que bien. Bueno, pues vamos a empezar el otro módulo que nos toca el día de hoy. Y a todos. Es el otro nivel que vienes a hacer. Actualmente me desempeño como juez de primera instancia, adscrito al juzgado de primera familiar del Distrito Judicial de Pesquejo. Con la licenciatura en Derecho, con una maestría en Derecho y con una especialidad en Derecho Procesal. En el Poder Judicial me he desempeñado en distintos cargos. He asumido el cargo de notificador por oposición, de igual manera. He sido secretario de primera instancia por oposición. He sido también secretario de SAL, particularmente de la primera sala colegiada familiar de Tlalnepantla, Estado de México. Y a partir del año 2021, noviembre de 2021, fui asignado a mi cargo actual como juez, prácticamente adscrito a distintos órganos jurisdiccionales en materia familiar. Y repito, actualmente me encuentro adscrito al juzgado primero familiar del Distrito Judicial de Texcoco. Bueno, me ha sido encomendada la tarea de comentar para ustedes un tema relacionado con los procesos no homologados, esto con motivo de la instauración del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en el Estado de México. De tal manera que, por motivo de la publicación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, ha surgido la necesidad de emprender un análisis y un estudio en relación al contenido de este código. En ese ejercicio de estudio nos encontramos con una situación muy particular. ¿Cuál es esta situación? Que ciertos procedimientos que actualmente nosotros, como juristas en el Estado de México, estamos tramitando determinados procedimientos que no se encuentran regulados, por lo menos de una manera expresa, dentro del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. De ahí surge la necesidad de buscar mecanismos procesales válidos para que aquellos procedimientos que son considerados de una importancia real para la protección de los derechos de ciertos grupos vulnerables no desaparezcan. Yo creo que en esta ocasión vamos a hablar precisamente de aquellos procedimientos que no se encuentran considerados dentro de nuestro Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Sin embargo, se aprecia necesario que subsistan con motivo de la aplicación de este nuevo Código Nacional, pues se encuentran reconocidos para el ejercicio de determinadas acciones que dan origen a estos procedimientos. Estos procedimientos básicamente son dos: el procedimiento de violencia familiar y la conclusión de la patria potestad. En consecuencia, al hablar de procesos no homologados, nos referimos precisamente o básicamente a estos dos procedimientos: al procedimiento de violencia familiar y al de conclusión de patria potestad. Vamos a abordar primeramente la trascendencia que tiene en forma particular la violencia familiar, que es en particular en la cuestión. Como ustedes saben, el procedimiento de violencia familiar es tramitado ante los juzgados familiares tradicionales, o bien ante un juzgado de jurisdicción especializada en esa materia.
¿Cuál es ese juzgado especializado? Precisamente el juzgado de línea especializado en materia de violencia familiar y de protección de niñas, niños y adolescentes del Estado de México. Un juzgado de línea especializado en materia de violencia familiar y de protección de niñas, niños y adolescentes del Estado de México es un órgano jurisdiccional que labora las 24 horas del día, los 365 días del año, con una competencia territorial en todo el Estado de México y conoce exclusivamente del proceso especial de controversia de violencia familiar, pero además también de providencias precautorias solicitadas como actos previos a juicio en relación a niñas, niños y adolescentes, actuando en un expediente digital. Es decir, este órgano jurisdiccional especializado no genera un expediente físico. Por ende, el objeto de este órgano jurisdiccional consiste primordialmente en emitir y ejecutar de manera inmediata, conforme a las necesidades del caso, las medidas de protección en los procedimientos de violencia familiar y de violencias precautorias solicitadas como actos previos a juicio en relación a niñas, niños y adolescentes. También tiene por efecto celebrar las audiencias y diligencias necesarias que contempla este proceso de su competencia dentro de los plazos establecidos por la ley, para procurar garantizar de manera real y efectiva el restablecimiento de la paz y el orden familiar en el Estado de México. Puedo decirles que la creación y operatividad de este juzgado especializado fue determinada por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de México, específicamente mediante circular número 81 de 2021, por el cual se crea dicho órgano jurisdiccional, al tiempo mismo que fue expedido mediante este decreto el reglamento que regula su funcionamiento. Para dar una respuesta eficiente al problema social que se observa en el Estado de México, para dar una respuesta eficiente al problema social que se observa en el Estado de México, se considera necesario plantear una propuesta única en el país, mediante la creación de un juzgado totalmente en línea en México. Para dar una respuesta eficiente al problema social que se observa en el Estado de México, se considera necesario plantear una propuesta única en el país, mediante la creación de un juzgado totalmente en línea que durante los 365 días del año, las 24 horas del día, sustancie controversias en materia de violencia familiar, de manera pronta, completa e imparcial. Pero sobre todo, que evitar las medidas de protección conforme al marco jurídico vigente. De esa manera, los tiempos de respuesta por parte del órgano jurisdiccional. Actualmente, un juzgado fue conformado por 6 equipos con funciones de carácter jurisdiccional. Estos equipos jurisdiccionales o de carácter jurisdiccional se encuentran constituidos por jueces, por secretarios, por notificadores judiciales que laboran en turnos alternos de 24 horas. Por lo que este servicio que proporciona el órgano jurisdiccional especializado en materia de violencia familiar se lleva a cabo de una forma simultánea e ininterrumpida, y su funcionamiento se delimita por la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, con el propio Código de Procedimientos Civiles del Estado de México y también por su propio reglamento. Además de este equipo de carácter jurisdiccional,
El juzgado especializado también cuenta con un equipo de carácter administrativo, que está integrado por un administrador, por técnicos judiciales, por agentes certificadores y un técnico de audio y video, cuyo objeto en conjunto es realizar labores de gestión, planeación y funcionamiento de este juzgado especializado. Debido a la competencia territorial que tiene en todo el Estado de México en juzgados de reclamos, se auxilia para su funcionamiento los servidores públicos adscritos a juzgados que conocen en materia de y adscrito a juzgados civiles o mercantiles. ¿Para qué efecto? Pues para la práctica de aquellas diligencias que hayan de realizarse en los diferentes municipios de la entidad federativa, así como el uso de salas de audiencias, que nos para evitar dilaciones innecesarias, pero particularmente evitar a los justiciables el traslado, ¿no?, hasta el lugar en donde pudiera encontrarse este órgano jurisdiccional. Así que uno de los requisitos para tramitar un procedimiento ante este juzgado son, por un lado, la firma electrónica judicial del Estado de México, la FEJAP, tanto de las partes interesadas como los abogados. Y adicionalmente, algún dispositivo electrónico con cámara y micrófono que permita la interacción con el órgano jurisdiccional. Sin embargo, la plataforma electrónica habilitada en el sitio web del Poder Judicial del Estado de México está diseñada para que de manera fácil cualquier persona ingrese una demanda vía internet o incluso a través de un formato estandarizado que puede ser presentado de manera física en las oficinas de partes comunes de cada distrito judicial, en tramitación inmediata de la firma electrónica en ambos casos, a cargo de estos agentes certificadores, de tal manera que se salvaguarde el derecho de acceso a la justicia de cualquier víctima de violencia familiar. Según las fases previas de un procedimiento de violencia familiar, con actuaciones totalmente digitales, porque, repito, este juzgado no genera un expediente físico, se puede emitir una sentencia que acorde a lo que establece el artículo 34 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, determinará las órdenes de protección y medidas que deban dictarse de manera temporal por el tiempo que precise la resolución judicial. Podemos destacarles que una de las principales funciones de este juzgado especializado es decretar medidas de protección a favor de las víctimas de violencia familiar. Sin embargo, la experiencia tanto de juzgados familiares como del especializado, creo que por los tradicionales y este especializado, permitió identificar áreas de oportunidad para su ejecución eficaz. Bueno, que uno de los principales problemas que reciben es llevar a cabo la coordinación con los cuerpos policíacos de los diversos municipios de esta entidad federativa, para el efecto de cumplir y materializar las medidas como el auxilio policíaco e la intervención de diversas diligencias judiciales. ¿Cómo cuáles diligencias judiciales? La moción de la desocupación, por ejemplo, de un domicilio familiar de la persona agresora, la retención de armas, la entrega de objetos de uso personal, los documentos de identidad de la víctima. Entonces, en la cual se hace necesario que el personal actuante se auxilie de elementos de la policía municipal. Por otra parte, el Poder Judicial del Estado de México buscó la colaboración y coordinación de gobiernos municipales con la finalidad de eliminar la violencia y proteger a la infancia mexiquense. Además, ello permite complementar las recomendaciones sobre capacitación del Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer,
será lo anterior ha permitido la creación de un protocolo efectivo para ejecutar medidas de protección de manera inmediata. Porque una vez que la persona juzgadora emite el decreto correspondiente, personal administrativo encarga la comunicación con la víctima de violencia para recabar los datos necesarios que permitan materializar de forma efectiva esta medida. Posteriormente, se terminará en el funcionario judicial que corresponda, para finalmente comunicar al enlace municipal la orden, la fecha y la ejecución. De este acuerdo, se ha logrado reducir el tiempo en las cuales se tiene que ejecutar las medidas de protección, además de eficientar el trámite del procedimiento. Por todas estas acciones que ha llevado a cabo el Poder Judicial del Estado de México, se ha logrado que, mediante una demanda en línea, se salvaguarde la identidad de víctimas de violencia familiar, y evitar que escale al otorgar medidas de protección de forma rápida y oportuna en todo el territorio mexiquense. Todo esto dentro de las 4 horas siguientes a que se hace la solicitud formal, con la tramitación, repito, de un procedimiento totalmente en línea y las audiencias que se llevan a cabo a través de medios electrónicos o bien en las instalaciones del Poder Judicial más cercanas al domicilio de las partes. Dada la importancia de este procedimiento, se considera que, aun y cuando no se encuentre expresamente regulado el mismo en el Código Nacional, sí se conserva la acción de violencia familiar dentro de nuestro Código Sustantivo, dentro del Código Civil para el Estado de México. En consecuencia, esto es lo que da pauta a hablar de la violencia familiar como acción ante la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Debo decirles que el deber actuar con la debida diligencia en los casos de violencia en contra de mujeres encontró su estándar reforzado a partir de lo establecido en la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en la Convención de Berlín Total, y en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, a fin de hacer más sólida la obligación de los estados de prevenir, sancionar y reparar actos y situaciones de violencia contra la mujer perpetrados por particulares. Esto implica que las autoridades, al tener conocimiento de un caso de violencia contra las mujeres, deben iniciar una investigación seria, imparcial, efectiva y orientada a la determinación de la verdad, mediante la utilización de todos los medios disponibles, considerando enviar un mensaje social de no tolerancia a la violencia en contra de las mujeres. Ahora bien, el artículo 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la Convención de Berlín Total, establece que los estados parte se comprometen a adoptar políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y a realizar lo siguiente. Así está establecido en el numeral 7 de la referida convención. En el inciso B, particularmente, refiere actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer. Inciso E, establecer procedimientos legales, justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluya, entre otros,
medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos. Inciso G. Pueden ser los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer, objeto de violencia, tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño y otros medios de compensación justos y eficaces. El comité de la CEDAW, a fin de mejorar las condiciones de vida y garantizar derechos de mujeres, lo hace en esta convención, emitió la recomendación general número 19, que entre otros puntos determina que los estados parte adopten medidas apropiadas y eficaces para combatir todo tipo de violencia, entre las que destacan las medidas de protección. Y que los estados parte deben proporcionar servicios apropiados de protección y apoyo a las víctimas. Es así que surge la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia, que define a las órdenes de protección como actos de protección y de urgente aplicación en función del interés superior de la víctima y algunas medidas que son fundamentales y tienen un carácter de precautorias. El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares contempla en los artículos 89, fracción 15, 554, 569 y 570 la posibilidad de ejercer el día de juicio oral familiar la acción de violencia familiar, con el objeto de solicitar medidas de protección para salvar la vida a los integrantes de la familia. Entonces, de la lectura que se efectúa a estos dispositivos legales, se puede deducir que aun y cuando no se encuentre contemplado de una manera expresa o definido de una manera expresa el procedimiento de violencia familiar, tenemos fundamento sustantivo y procesal suficiente para dar vida o conservar este procedimiento que ha beneficiado tanto a las víctimas de violencia. ¿Por qué se afirma esto? Es decir, ¿por qué afirmamos que del contenido de estos memorandos existe la posibilidad de ejercer la acción de violencia familiar? Y repito, cuando el código no lo contemple expresamente. Vean ustedes que el artículo 89, en su fracción 15, establece lo siguiente. Artículo 89. Esa autoridad jurisdiccional competente, fracción 15, en los juicios de alimentos por violencia familiar, la del domicilio de la persona acreedora alimentaria, la de la receptora de violencia o la de la parte demandada por lesión de la parte actora. Entonces vean que al margen de la hipótesis de competencia a que se refiere el programa, en realidad el propio código encuentra la posibilidad de la existencia de un juicio de violencia familiar. Por otro lado, el artículo 550 nos establece: los procedimientos en materia familiar son de orden público. Responde a las autoridades jurisdiccionales y prevenir de oficio en los asuntos que afecten los derechos de las personas que pertenezcan a grupos sociales que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Bueno, en relación a este artículo, basta recordar que el origen de la ley especial en materia y de otros procedimientos, particularmente, es reconocer precisamente la situación de especial vulnerabilidad en la que se coloca a las mujeres que sufren de violencia de cualquier tipo. Pero este general también da sustento al ejercicio de la acción de violencia familiar, particularmente porque los cataloga inclusive los procedimientos en materia familiar
como de orden público. Por otro lado, también el artículo 550 sirve de sustento para lo que se está afirmando. Mucho artículo señala, en los casos de conductas violentas o omisiones graves que afecten a los integrantes de la familia, la autoridad jurisdiccional deberá adoptar las medidas provisionales que estimen convenientes para que cese de plano. En los casos de violencia vicaria, entendida como la violencia ejercida contra las mujeres a través de los hijos, la autoridad jurisdiccional deberá salvaguardar la integridad de niñas, niños y adolescentes y mujeres, al efecto de evitar la violencia institucional contemplada en la Ley General de Acceso de las Mujeres a la Vida Libre de Violencia. Dado como se reafirma en consecuencia la obligación que tiene la autoridad jurisdiccional de evitar la violencia de cualquier naturaleza que establece la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia. Igualmente, se considera también que esta acción de violencia familiar que da sustento a este procedimiento de violencia familiar no llega precisamente con la teleología o con la finalidad buscada por la norma especial. Por otro lado, también el artículo 569 nos refiere la autoridad jurisdiccional debe intervenir de oficio en las cuestiones inherentes al orden familiar y deberá decretar las medidas provisionales necesarias sin audiencia de la contraparte y cerciorarse de su cumplimiento. En los casos que a continuación se mencionan, dice, de manera enunciativa y limitativa. Y efectivamente establece la relativa a la hipótesis de una fijación de alimentos, la de custodia, régimen de convivencias, pero esta nación cuarta habla precisamente de las órdenes o medidas de protección. Entonces, este ideal le impone al juzgador un actuar oficioso, entre otros casos de los que mencionamos, pero tratándose de órdenes y medidas de protección. Bueno, entonces, como lo he dicho en el sentido de que la acción de violencia familiar da sustento al inicio de un procedimiento de violencia familiar, no obstante que no hayan acogido expresamente el pueblo, no es una aseveración únicamente al aire, ¿no? Existen diversos fundamentos procesales contenidos en el propio Código Nacional que evidentemente dan sustento para la regulación y tramitación de un procedimiento de violencia familiar. Específicamente, el artículo 571 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares determina que las órdenes y medidas de protección tienen como finalidad salvaguardar integralmente a las víctimas de violencia y su familia, ya sea previniendo o impidiendo cualquier conducta violenta. Luego, entonces, surge la necesidad de atender de manera urgente las solicitudes sobre órdenes de protección de naturaleza jurisdiccional, sobre todo porque el diverso artículo 572 del Código Nacional obliga a la autoridad jurisdiccional que conozca estos hechos, que probablemente constituyan actos de violencia contra mujeres, niñas, niños y adolescentes, o personas que puedan encontrarse en grupos vulnerables o pertenecientes a grupos vulnerables, van a adoptar órdenes de protección de urgente aplicación, ya que en función de un interés superior de quien podría ser víctima. Las cuales, es decir, medidas de protección que serán personalísimas e intransferibles, así como de carácter preventivo y evidentemente de naturaleza familiar. En concordancia con lo anterior, como que se ha dicho,
Los artículos 4.393 y 4.397 del Código Civil para el Estado de México regulan por toda persona que sufriese violencia familiar por parte de algún integrante del grupo familiar, podrá interponer demanda sobre esos hechos ante el juez de primera instancia, con el objeto de solicitar medidas de protección que acorde con lo que establece el diverso artículo 4.397 de la misma legislación sustantiva, constituye un derecho para quienes sufran de cualquiera de los tipos de violencia contemplados en la propia codificación, de lo cual proceden los requisitos para el ejercicio de la acción que prevé el mismo Código Nacional que en su artículo 8. Este artículo, el artículo 8, establece el ejercicio de la acción requiere la acción primera, la existencia de un derecho. La acción segunda, la violación de un derecho, el incumplimiento o desconocimiento de una obligación o la necesidad de declarar, preservar o constituir un derecho o imponer una condena. Y la acción tercera, la capacidad o legitimación para ejercer la acción. Entonces, vean que al contar tanto con un sustento sustantivo dentro del Código Civil, así como de diversos procesales, pues se actualizan los elementos necesarios para el ejercicio de la acción. La acción, precisamente la acción de violencia familiar, porque se actualizan en todo caso la existencia de un derecho, ¿verdad? Un derecho que contempla la ley especial de la materia. Evitar la violencia en contra de la mujer a toda costa. La violación al mismo, efectivamente, si alguien en vulneraciones a ley especial violenta a alguna mujer o a algún niño, niña, adolescente, por el mismo modo se actualiza este requisito que establece el artículo 8 del Código Nacional. Y por último, pues, la capacidad o legitimación para el ejercicio de la acción que tiene aquella persona que ha sido víctima o que es víctima de violencia. Entonces, pueden saber, pues, se estarían dando todos los elementos que exigen inclusive el propio Código Nacional para el ejercicio de una acción. Ahora bien, la necesidad de someter al conocimiento de las acciones exclusivas de violencia familiar al juzgado en línea especializado en materia de violencia familiar y protección de niñas, niños y adolescentes del Estado de México, deriva del artículo 575 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, así como del artículo 28 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia. Dado que estas órdenes de protección o medidas de protección deben expedirse a más tardar dentro de las 4 horas siguientes al conocimiento de los hechos que la generan y son cumplimentadas en un término de 72 horas. Aquí lo establece el artículo 574 y el propio artículo 28 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia. Bueno, ¿en qué términos? Refiere el artículo 575 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Las medidas de protección previstas en el Código Nacional deben ser dictadas dentro de las 24 horas siguientes al conocimiento de los hechos y ser cumplimentadas en un término no mayor a 72 horas, por lo que no será necesario que surta efectos ningún tipo de notificación para la materialización de las medidas y órdenes.
Las órdenes de protección pueden ser modificadas durante la tramitación del juicio, en la audiencia preliminar o en la sentencia definitiva. La autoridad jurisdiccional tiene la obligación de dar seguimiento a las órdenes de protección dictadas en el juicio. Entonces, ver cómo este artículo que da sustento al establecimiento de las medidas de protección nos habla de un parámetro mínimo de temporalidad para la materialización de estas medidas de protección. No se establece que deben ser cumplimentadas en un término no mayor a 72 horas y ser dictadas dentro de las 24 horas siguientes. Entonces, vean cómo, a través de este procedimiento seguido ante el juzgado especializado, se acerca más a su finalidad, es decir, de dotar de celeridad a la aplicación, primero a la determinación, y posteriormente a la aplicación y materialización de estas medidas de protección. Y en ese mismo sentido, me refiere el artículo 28 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. Este artículo 28 refiere: las órdenes de protección que consagra la presente ley son personalísimas e intransferibles y deberán ser administrativas, ¿no?, que son emitidas por el Ministerio Público y otras autoridades administrativas. Dos, de naturaleza jurisdiccional, que evidentemente pues son aquellas que emiten los órganos jurisdiccionales encargados de la administración de justicia. Las órdenes de protección, sigue diciendo el numeral, tendrán una duración de hasta 60 días, prorrogables por 30 días más, o por el tiempo que dure la investigación, o pueden darse hasta que cese la situación de riesgo para la víctima. Pero aquí viene algo muy interesante. Repite este numeral de la ley especial. Deberán expedirse de manera inmediata o a más tardar dentro de las 4 horas siguientes al conocimiento de los hechos que las generan. Entonces, vean, qué tan importante es la temporalidad para la expedición y cumplimentación de estas medidas de protección. El Gobierno Nacional establece un parámetro de 24 horas para su determinación. No obstante ello, la ley general, que es la ley especial en la materia, regula que deberán expedirse de manera inmediata. Dice, o a más tardar dentro de las 4 horas siguientes al conocimiento de los hechos que las generan. Cuando yo, en realidad, resulta prácticamente de imposible materialización tratándose de un juzgado tradicional. No es ajeno a ninguno de nosotros las cargas laborales con las que cuenta un órgano jurisdiccional tradicional, pues hacen prácticamente imposible que se pudiera decretar esta medida de protección dentro de las primeras 4 horas. Como les digo, sus dos familiares tradicionales laboran en un horario de 8:30 a 15:30. La diferencia de este juzgado especializado, que podríamos mencionar al inicio, pues está funcionando las 24 horas del día, los 365 días del año. Esta dinámica laboral permite tener este requerimiento de la ley especial, una ley que tenga acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. Y de esa forma, prevenir, sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres, adolescentes y niñas, así como establecer un mecanismo para el acceso a una vida libre de violencia, de conformidad con los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Entonces, las medidas de protección decretadas por el ejercicio de una acción pueden ser modificadas durante la tramitación del juicio, en la audiencia preliminar o en la sentencia definitiva
acorde a lo que determina el artículo 575 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. No obstante, acuerdo con lo determinado en el artículo 34 de la Ley General de Acceso a la Información Libre de Evidencia, al momento de dictarse sentencia, bueno, con la autoridad jurisdiccional determinar las órdenes de protección y medidas que deban dictarse de manera temporal o durante el tiempo que fije esa resolución definitiva. Aquí, inclusive, en la diapositiva se trató de ilustrar, ¿no?, lo relativo a la presentación de ese escrito inicial ante el juzgado familiar en línea. Consecuentemente, atendiendo a este artículo 34 de normas a que nos hemos referido, las órdenes o medidas de protección decretadas en un juicio penal familiar sobre la acción de violencia familiar a la que nos estamos refiriendo, tendrán la particularidad que deberá determinar la sentencia definitiva que se emita en ese procedimiento. Obviamente, el hecho de que se establezca con una jurisdicción especializada en órgano jurisdiccional en violencia familiar, no implica o no limita de manera alguna la posibilidad de emitir órdenes o medidas de protección en cualquier otro procedimiento. El objeto principal sea el ejercicio de una acción de violencia familiar o no sea el ejercicio de una acción de violencia familiar. Es decir, en un procedimiento de cualquier naturaleza, de acuerdo a la regulación normativa que viene realizando el Código Nacional en relación a esta institución de la violencia familiar, bueno, pues en cualquier tipo de procedimiento, a las circunstancias particulares del caso, bueno, también podrán decretarse. ¿Están despiertos todavía? Sí, Bueno, yo Por tengo supuesto, Ale. bueno. Tengo una duda que necesito que me ayuden. Estoy haciendo, ya sabían que estoy haciendo una lista de derechos humanos, ¿de acuerdo? ¿Sí la ven? Sí. sí. Este es del Pacto de San José. De hecho, el Pacto de San José o la Convención Americana sobre los Derechos Humanos es uno de mis tratados internacionales favoritos. Si lo visualizan, en este momento voy hasta el artículo 7.5, no, 7.6, ¿de acuerdo? Donde maneja diferentes derechos y hasta el momento llevo 37 derechos humanos, ¿vale? Contenidos nada más en los primeros 7 artículos, para que se imaginen ustedes cuántos derechos tenemos. Ahora, y manifiesta más derechos que los que tenemos en la Constitución. Hay unos que sí. Por ejemplo, la Constitución no habla del principio de inmediatez y el 7.5 de la Convención Americana sí habla y dice: toda persona detenida o retenida debe ser llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá que ser juzgada dentro de un plazo razonable, a ser puesta en libertad sin perjuicio de continuar el proceso. Su libertad podrá estar condicionada por las garantías, bla, bla, bla. Ok, ahora me acabo de topar con pared. ¿Por qué? Porque todos estos son derechos sustantivos. ¿Qué quiere decir? Son derechos que ya tenemos inherentes a nosotros por ser personas, ¿de acuerdo? Por el simple hecho de ser humanos, y que no debe de haber ninguna distinción, son universales, inalineables, independientes, indivisibles, protegidos por el derecho internacional, por la Constitución. Pero al irme al tema de, pues, ¿cómo se llama? Del artículo 8º, el artículo 8º habla de garantía judicial. Y aquí dice: toda persona tiene derecho a ser oída, toda persona inculpada del delito tiene derecho a que se presuma su inocencia, todo eso, derecho a ser asistido por un traductor, todos son derechos, pero aquí habla de garantías. ¿Cuál es la diferencia de una garantía judicial? La garantía judicial, pues, es un mecanismo y procedimiento, ¿de acuerdo? En el cual yo puedo hacerlo valer. Yo que les había dicho lo que era una garantía constitucional. La garantía constitucional es el batimóvil, no sé dónde dejé el que tenía yo acá está. El batimóvil, ¿de acuerdo? Es la garantía
y pues, el derecho humano pues, es el Batman que va dentro del Batimóvil, ¿no? Entonces, es la forma que voy a hacer valer ese derecho. El problema con el que me topo aquí, que yo lo dejo a consideración de ustedes, ¿por qué? Porque la garantía judicial es un mecanismo procesal, no es sustantivo, ¿de acuerdo? Es un mecanismo en el cual es un derecho que haces valer dentro del proceso, ¿de acuerdo? O sea, en sí la garantía es la forma en la que yo hago valer esa parte, ¿sale? En la que hago valer un derecho. Pero dentro de esta garantía están interpuestos derechos. Entonces, la pregunta que radica aquí es, pongo las garantías judiciales o los derechos que manifiesta la garantía judicial dentro de los derechos humanos, porque se acuerdan que en la otra lista en la que, en la que les pasé de derechos humanos, habla de garantías judiciales y ahí puse las garantías judiciales. Entonces, ¿ya no lo manejo en la lista de derechos humanos de la Convención Americana o sí? ¿Sí me entendieron o no? Yo diría que sí, porque si se maneja en ambos, pues de todas maneras, si es una guía su tabla, le referiría que también entra dentro de sus derechos, ¿no? ¿Alguien más, aparte de su compañera? Yo digo que sí aparte, Lick, porque como lo dice usted, ahí nos está comentando que son garantías. Okay. Entonces, nos convendría exactamente poner el artículo 8, pero ya poner la parte. Derecho a las garantías judiciales, punto. Exactamente. Y ya. Pero ya están referenciadas en la otra tabla que les pasé, ¿no? O como ven, está complejo. Pues entre más, aunque sea repetitivo, Lick, pareciera, pero así nos va quedando más claro, considero yo. Sí, pero que no será confusión, este, lo que es una garantía y lo que es un derecho. Precisamente por eso no lo quiero poner en la tabla. O sea, yo no lo quiero poner en la tabla porque siento que confundiría lo que es una garantía judicial contra lo que es un derecho humano. Y si le pone delante un paréntesis, por ejemplo, garantía judicial GJ, y así se debe distinguiendo, o sea, está dentro de lo mismo, pero a la vez tiene su especificación. Mira, te voy a poner un ejemplo. Tú tienes derecho a la alimentación, ¿no? Es un derecho humano. Pero tú, ¿cómo haces valer ese derecho? Todos los días, Alicia. Pues comiendo, No, hago, trabajando, comprando mis trabajando. alimentos. Ejerciendo el derecho al trabajo es como Ajá, tú ejerces tu derecho a la alimentación, ¿no? O sea, sí, tú trabajas, te remuneran y con eso compras los víveres para comer todos los días, ¿no? así es. Esos son tus derechos, pero tu garantía es que tú ya tienes el dinero, ¿sale? Tú ya tienes, ya trabajaste, ahora vas a comprar los víveres y en la tienda te dice el de la entrada, ¿sabe qué? No puede entrar porque, no sé, porque tiene el cabello pintado, por ejemplo, ¿no? No puede entrar. ¿Ahí te está discriminando, sí o no? Sí, ¿Ok? Entonces, ¿tú cómo haces valer que tú tienes ese derecho de ir a comprar a esa tienda? Mediante una garantía. ¿Cuál es la garantía? Tú puedes denunciar al que no te está dejando entrar por discriminación. sí, claro. Entonces, es la garantía. El que tú hagas valer tu derecho a través del mecanismo de la denuncia. Ujú. Entonces, lo que quiero que entiendan ustedes es que hay una diferencia muy grande entre decir garantía y otra cosa, decir derecho humano. Porque yo tengo derecho humano a ser oído en juicio, pero ¿cuándo hago valer eso? No, hasta que haya un juicio, ¿no? Mientras tanto, pues no lo hago valer ese derecho humano. ¿Sí queda claro? O sea, las garantías judiciales son garantías dentro del proceso. Por eso me preocupa si los pongo como derechos humanos, que puedo entender que pues, en todo momento tienes ese derecho, pero en realidad no lo puedes hacer valer en todo momento. Pregunta, en la tabla que nos dio de las garantías de los derechos fundamentales y derechos, pone entre paréntesis garantías judiciales, pone derecho fundamental. Por- Porque, porque en el artículo 29 refiere todos esos derechos que no se pueden perder y las garantías entran dentro de esos que no se pueden perder. Por eso le puse entre paréntesis derecho fundamental.
porque no es que sean es que son garantías que no se pueden perder, no se pueden ir. A diferencia de, por ejemplo, otras garantías que sí tienes constitucionales, que sí se pueden perder si entramos en estado de emergencia o en estado de guerra. ¿Sí me entiendes? Por ejemplo, si entráramos en estado de guerra y vinieran invasores acá, la pregunta es, pues ellos no podrían respetar los derechos humanos, o sea, sería disparar a matar, ¿sí o no? Y se supone que es una garantía que pues no debe ser privado de la vida, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque entramos en ese estado de emergencia y por lo tanto, ¿cómo se llama? Se pierden garantías, pero esas no se pierden. Las demás garantías sí se pierden. Las garantías judiciales no se pueden perder. Por ejemplo, en El Salvador entró en estado de emergencia, ¿no? Pero hay garantías que no se les pueden privar. El juicio. El único problema del juicio en El Salvador es que son juicios colectivos, a diferencia de México, que eso es un derecho a que no sean juicios colectivos. ¿De acuerdo? O sea, procesan a todos juntos. Y aquí no. O sea, allá procesan 50 gentes en un solo juicio. ¿Vale? Entonces, y aquí no. Aquí procesan uno por uno, tres, cuatro, a lo mucho cinco. ¿Vale? Si fuera delincuencia organizada. ¿Vale? Pero no más. Y allá no. O sea, la garantía del juicio sí la tienen. El problema es que no la están haciendo respetar con formalidades del debido proceso que tenemos acá. ¿Sí se entiende el dilema en el que me encuentro o no? En el que nos encontramos, no, yo no entiendo, pero no importa, vamos entendiendo al paso. ¿Qué le digo? Pues entonces sí sería ley que lo dejara en una sola tabla para que no se confunda cuál es el derecho y cuál es no, lo que está intentando explicarme. Es que como hay ruido, no quiero interferir tanto. Ay, me es complicado. Lo voy a seguir pensando, me lo voy a saltar y voy a seguir. Déjelo en una sola tabla, Lick. Así no se va a confundir, porque ya está la disyuntiva. Entonces mejor en una sola tabla. O ponerlo en una sola tabla, pero con otro color, ¿no? Como para diferenciarlo y que quede bien claro que no es un derecho, es una garantía judicial. Es el medio, el proceso por el cual vamos a obtener el derecho. Lo voy a pensar. Pues sí, de las ideas que están surgiendo, y salvo su muy buen juicio, ya usted, pues ya sabemos que va a ser ahí algo padre. Siempre se le ocurre algo bien. Entonces, pues sí, no se preocupe ahorita. O sea, como dice, sálteselo y pues ya vemos. Ok. Dale, seguimos con lo que estábamos haciendo. Una disculpa por interrumpirle su programación habitual. No, está súper bien, está súper bien. Yo me disculpo porque a lo mejor en un rato me desconecto, ya voy a llegar a mi destino y entonces, pues perdone, pero me El tengo que destino. desconectar más alto. Sí, Ok, voy hasta luego. bueno, nos estamos viendo. Pido las palomitas, ya que interrumpió la programación. No, hasta palomitas me pides, Manuel, todo quieres, hombre. Bueno, seguimos. Vamos. Medidas de protección, cuando el objeto principal del procedimiento no sea el ejercicio de una acción de violencia familiar. ¿Por qué? Porque la atención a este tipo de conductas son de orden público, ya que visto hace unas anteriores, ¿verdad? Son de orden público en interés general. En consecuencia, al margen de la existencia de un procedimiento expreso para el ejercicio de la acción de violencia familiar, todos los órganos jurisdiccionales tienen la obligación de atender la solicitud de medida de protección en otro tipo de procedimientos. Tal como lo realizamos actualmente. Actualmente no necesita hacer un procedimiento, hablando de la regulación que actualmente prevalece en nuestra autoridad con el Código de Procedimientos Civiles. No necesita hacer un procedimiento especial de controversia de la violencia familiar para que el órgano jurisdiccional pudiera emitir una medida de protección
Como ejemplo, de la custodia. Y que solamente está reclamando alimentos para un de convivencia. Para la naturaleza del orden público de estas instituciones y por el interés general que prevalece en nuestra sociedad de evitar precisamente y erradicar sobre todo la violencia en contra de la mujer, también permite, y más que ello, yo creo que es una obligación de un órgano jurisdiccional a que mire cualquier solicitud, cualquier solicitud que se realice para efecto de determinar una medida de protección en cualquier procedimiento, aun cuando no sea en especial de violencia familiar. Ante esas exigencias de temporalidad que derivan del propio Código Nacional, tratándose de la violencia familiar y de la propia ley especial, que inclusive la propia ley especial en esa temporalidad pues, es más rígida, ¿no? Solamente otorga el plazo de manera inmediata o a más tardar en las 4 horas siguientes o posteriores. Entonces, con esas exigencias de temporalidad, se puede que sea el juzgado en línea especializado en materia de violencia familiar y de protección de niñas, niños y adolescentes del Estado de México, tuviera un jurisdiccional que conozca y resuelva de las acciones de violencia familiar que integran en la vía del juicio familiar y prever el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Esto bajo una tramitación totalmente en línea. Por ser el único juzgado que pueda cumplimentar los plazos para decretar esas medidas de protección. Ahora bien, ¿por qué en esta vía? ¿Por qué en esta vía de juicio oral familiar? Pues porque la propia normativa procesal nacional establece esa posibilidad, particularmente en su artículo 663. Este artículo, en particular, establece se tramitarán en la vía oral familiar todas las controversias que no tengan una tramitación especial señalada en el Código Nacional. Las disposiciones de este capítulo serán aplicadas en lo conducente a los demás procedimientos familiares que establezca este Código Nacional cuando no exista previsión específica. Bueno, entonces, como este artículo, particularmente el 662, lo que está estableciendo una regla general, donde encuentran cabida todas aquellas controversias que no estén reguladas de manera especial o expresa dentro del Código Nacional. No la importancia, ¿no?, de rescatar esta acción de violencia familiar. Con un procedimiento específico, con una acción específica, que encuentra plenamente cabida dentro de esta regla general a la que se refiere el artículo 663. Todas las controversias, se refiere el numeral, todas las controversias que no tengan tramitación especial. Evidentemente, la acción de violencia familiar no encuentra una tramitación especial. Nadie se identifica para efectos de esta práctica como un proceso no homologado, no acogido por el Código Nacional. Por ende, es que se considera que esta acción de violencia familiar logra tramitarse conforme a las reglas del juicio oral familiar, ¿no?, a través de este juzgado especializado. De tal manera que, bueno, tendrá que presentarse una demanda por todas las reglas, digamos, procesales y exigencias procesales, serán aquello que nos establezca el juicio oral familiar, hablemos de requisitos de la demanda, plazo para contestar la demanda, admisión, contestación, vistas en excepciones, todas esas partes
¿no? En la fase postulatoria que está regulada, será aplicable, ¿no? A la acción de violencia familiar al asumirse como para su tramitación la que nos establece el juicio oral familiar. Y de esa manera, ¿no? se cumple inclusive y se da consonancia también a lo que establece el 5, que tiene este artículo, pero estas medidas de protección podrán ser realizadas en la audiencia preliminar. Entonces, una condicionante más para poder aducir o confirmar que sí es factible la tramitación de la acción de violencia familiar a través de esta regla de juicio oral familiar. Entonces, podrán ser realizadas a través de la audiencia preliminar, la medida de protección, tendrá que haber un correspondiente ofrecimiento de pláticas, tendrá que dejar de las reglas de juicio de la familia, las partes correspondientes de la audiencia de juicio, que en realidad esta juicio no vamos a referir a las reglas específicas, no va a describir de manera pormenorizada el procedimiento en relación de que esto será posible, no es necesario que también de la plática que tendrán también con ustedes algunos de mis compañeros. Y luego, inclusive para ilustrarles, ¿no? Que la acción de violencia familiar también es factible, se tramite a través de este juicio oral familiar con las reglas específicamente establecidas en el Código Nacional para este procedimiento, ¿no? Aquí se ilustra particularmente lo relativo a las fases de la audiencia preliminar, pero justo son materia de otra sesión, principalmente para efectos ilustrativos, derivados de la consonancia que va a tener la tramitación de esta acción de violencia familiar bajo la ley del juicio oral familiar. Para llegar a esto, para efecto de que pueda materializarse el ejercicio de esta acción a través de este procedimiento en línea, con las jurisdicciones de juzgado especializado, pues evidentemente debe modificarse el reglamento del juicio especializado para delimitar que la parte actor podrá ingresar el escrito o formato de demanda de violencia familiar en un formato digitalizado, que contenga su firma autógrafa con tramitación inmediata de su gestión a cargo de un agente certificador adscrito al juzgado especializado, que forma parte de su operativa administrativa y que también labora durante las 24 horas del día. Por consecuencia, al sujetarse este procedimiento, repito, a las reglas del juicio oral familiar, debe asumirse el mismo trámite. Y estaremos hablando de los derechos, ¿verdad? De una demanda, de una contestación, de una reconvención, de una contestación a la reconvención, de la audiencia preliminar, de su compra anticipada y la audiencia ante la autoridad jurisdiccional. Y aquí con la audiencia de juicio con sus respectivas etapas, hasta tener el indicado de una sentencia definitiva. Consecuentemente, el escrito de demanda de violencia familiar por el formato autorizado por el Poder Judicial del Estado de México deberá presentarse a través de su página oficial de la plataforma del expediente electrónico o de la Oficina de Partes Comunes, que deberá permitir que cualquier persona receptora de violencia familiar acceda a un mecanismo rápido, sobre todo, y eficaz, bajo el principio de seguridad jurídica. Este escrito de demanda de formato autorizado, ingresado a través de Oficina de Partes Comunes, podrá ser ratificado mediante comparecencia de la parte actora ante el propio oficial de partes que la recibe. Para aquel caso, evidentemente tendrá que revocarse de fe pública a constatar la identidad de la persona interesada. Además, en el escrito inicial de demanda, la persona accionante manifestará, si es su deseo, tramitar el procedimiento en línea. En el caso contrario, el juez o la jueza de turno tendrán que emitir un pronunciamiento respecto a las medidas de protección solicitadas.
Pero el procedimiento será a continuar en la modalidad procesal tradicional conforme a las disposiciones del Código Nacional. De tal manera que evidentemente deberá atenderse al principio de voluntariedad de las partes. Es decir, si eso desea instalar un procedimiento en línea o bien por este procedimiento tradicional. Pero en cualquier caso van a tener la emisión de esas medidas de protección, pues son aquellas de naturaleza urgente. Ahora bien, en caso de que iniciado este procedimiento, emitir la medida de protección y que no sea deseada la parte procesal del dinero del trámite, se va a optar por el trámite tradicional y para ello las transacciones serán emitidas mediante el sistema del expediente electrónico o juzgado de control en términos del artículo 89, fracción 15 del Código Nacional, es decir, en términos de que pudiera asumir competencia. Bien, vamos a hacer una pausa y enseguida continuamos. Al tópico, este proceso no moderado de violencia familiar. Habíamos comentado al inicio de la plática que básicamente son dos procesos no moderados, cuyo posición de acción interesa se conservan, dada la trascendencia e importancia, por la protección que proporciona, particularmente tratándose de grupos vulnerables. Un segundo proceso no moderado es relativo a la conclusión de la patria potestad, la conclusión de la patria potestad. De la misma manera que la acción de violencia familiar se considera que, no obstante no encontrarse regulado de una manera expresa un procedimiento de conclusión de patria potestad, sí es factible su tramitación de conformidad con los fundamentos legales que se tienen en nuestro Código Civil. Una acción de conclusión de patria potestad básicamente se sustenta en las causas expuestas por las fracciones quinta, sexta y séptima del artículo 4.223 del Código Civil del Estado de México. ¿Cómo dicen estas hipótesis normativas? Bueno, que describen estas fracciones que dan sustento de acción de conclusión de patria potestad. Refiere el artículo 4.223. La patria potestad se acaba con la muerte del que la ejerce, por la mayoría de edad, por la ejerza, que sería la primera de las fracciones que está contemplada como fundamento, que es la fracción quinta. Cuando quien la ejerza haya entregado voluntariamente a su hija o hijo, en términos de la los centros de asistencia social y las adopciones en el Estado de México y del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México. Fracción sexta. Cuando los menores se encuentran enredados y abandonados por sus familiares, sin causa justificada, por más de 2 meses en las instituciones públicas o privadas. Fracción séptima. Por la exposición de la madre o el padre hiciera de sus hijas o hijos. Entonces, al igual que se considera con la acción de violencia familiar, también se considera que estas hipótesis normativas dan sustento a la acción de conclusión de patria potestad, porque describe precisamente conductas que resultan perjudiciales para las niñas, los niños y los adolescentes. Dando entonces estas 3 hipótesis normativas. La fracción quinta, que me refiere cuando quien ejerza la patria potestad entrega voluntariamente al hijo
en términos de la ley que regula los centros de asistencia social. Evidentemente, esta pregunta desplegada por los progenitores, evidencia un desprendimiento de las obligaciones que tiene para la misión infante y adolescente. Evidentemente, una conducta desplegada que se adecua a la descripción normativa implica que esa persona pretende dar una adopción a ese niño o adolescente. Entonces, por ejemplo, el hecho de que concluya la patria potestad, inclusive facilitaría ese proceso de adopción. Entonces, por eso se considera que esta acción en particular pues, da sustento a esa acción de conclusión de patria potestad. La verdad, de conformidad con las reglas del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Lo mismo ocurre con la acción sexta. Esta acción describe que la patria potestad se pierde cuando los menores se encuentran encarcelados y abandonados por sus familiares, sin una causa justificada por más de 2 meses. En instalaciones de instituciones públicas o privadas, donde describen pues prácticamente el abandono de un infante y por una causa para ese abandono. Entonces, igual como también esta conducta, pues, evidentemente trastoca la esfera jurídica de los infantes. La cuestión es que no es lo mismo, por la exposición que la madre o el padre hicieron de sus hijas o hijos. El hecho de que un padre o aquella persona ejerza la patria potestad, en una situación de inminente riesgo al niño, a la niña, evidentemente también impacta en la esfera jurídica de ese niño, y sobre todo en la obligación que tienen aquellas personas que ejercen la patria potestad de brindar protección, y aquella protección que resulta más amplia. Entonces, estas 3 hipótesis normativas pues lo tienen todo contrario. Refiere un desapego, una negligencia y una desatención por los derechos de estos niños o adolescentes. ¿Quién sería competente para conocer la acción de conclusión de patria potestad? Una acción, bueno, que ustedes lo podrán vislumbrar de mejor manera cuando en su oportunidad y en el módulo que corresponda, lo relativo a la jurisdicción voluntaria. ¿Por qué? Porque ahí van a ver el tópico relativo a la adopción. Y precisamente esta acción de conclusión y de patria potestad es de jurisdicción concentrada y de competencia exclusiva del juzgado especializado en el procedimiento de adopción, restitución internacional de menores y de casos especiales y no contenciosos relacionados con menores y sumario de conclusión de patria potestad. Recuerden que este juicio sumario de conclusión de patria potestad actualmente lo tenemos regulado en nuestro Código de Procedimientos Civiles y Familiares como un procedimiento especial de jurisdicción concentrada y de órgano jurisdiccional. Sin embargo, por motivo de la instauración del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, pues evidentemente ya no es factible que encuentre una regulación expresa, y actualmente lo tenemos en nuestro código. Pero dada la importancia y trascendencia de este procedimiento, pues bueno, se ha considerado que resulta plausible también, al igual que como se destacó en el procedimiento de violencia familiar, que este procedimiento de conclusión de patria potestad también puede ser tramitado algo y cuando encuentre aplicación y vigencia plena en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Entonces, ¿cómo se tramitaría? En realidad, y atendiendo a esa regla genérica del que nos habla el artículo 663, pero también a una aplicación
para esta acción de conclusión de patria potestad. Es decir, sería tramitado conforme a las reglas del juicio oral familiar. Entonces, estaría supeditado a esas mismas reglas procesales. Este diagrama pues también ilustra, ¿no?, lo relativo a esa tramitación, al igual que lo hicimos con el juicio de violencia familiar. Tendrían que seguirse todas estas partes procesales. La taxativa de que esta acción sería de jurisdicción concentrada para este juzgado especializado. Aspecto importante a destacar es que por esos plazos que están establecidos en el juicio oral familiar, la buena práctica para la tramitación de este procedimiento de conclusión de patria potestad es que se piden que en todo momento los plazos mínimos que se establezcan al efecto, es decir, los plazos mínimos de tramitación que los establece el juicio oral familiar. En realidad, pues para dotar de mayor agilidad a esa tramitación, darle mayor seguridad a la tramitación de este procedimiento. Otra buena práctica, es decir, de emplear siempre los plazos mínimos establecidos en la ley, es una buena práctica que ha venido implementando o instalando este juzgado especializado de su creación y conocimiento. Y ha dado muy buenos resultados. Entonces, bueno, pues el punto a distinguir sería que se conservara esa buena práctica para que a través de la instauración de esos plazos mínimos se siga dotando de celeridad, de agilidad y de prontitud a la tramitación y en su momento a la resolución de este tipo de acciones, particularmente la que estamos hablando de la conclusión de parte del potestad. Bien, por consecuencia, a manera de conclusión, quiero comentarles únicamente que, bueno, el hecho de hablar de estos procesos no homologados tiene su origen exclusivamente en la inquietud que surge naturalmente por motivo de la instauración inmediata del Foro Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en el Estado de México. Una vez que se hizo el análisis, el estudio de los diversos procedimientos contemplados en el código, de las acciones, de las fases procesales establecidas para el juicio oral familiar, los términos a los que está sujeto, se considera procedente la posibilidad de conservar las dos acciones, tanto la acción de violencia familiar y la acción de conclusión de patria potestad. Particularmente, repito, por la importancia que tiene su aplicación material dentro de la sociedad del Estado de México. Bueno, lo que el juicio de violencia familiar a través de este juzgado especializado permite la permisión pronta y materialización también rápida de esas medidas de protección. Que es la etiología de este procedimiento. Establecer las medidas de protección que tienen como una finalidad la restauración de las dos familias. Y por otro lado, las hipótesis normativas que dan vida o que pudieran dar origen a la acción de conclusión de patria potestad, pues con esta acción tramitada con la regla del juicio oral familiar, se continúa protegiendo a ese grupo vulnerable que son las niñas, los niños y los adolescentes, permitiéndoles inclusive poder transitar, ¿no?, de un estado de violencia, de desatención, a un estado de cuidado, a un estado de protección. Bien,
En realidad, esto sería todo por mi parte. Son dos tópicos muy específicos que espero haber colocado lo correspondiente y con las que esperamos que concluya mi participación. Muy buen día. Bueno, espérame nada más acabo la clase. Espérame. Bueno, dudas. Dudas. No, pues, para la película y no sabemos qué No, onda. Lick. Espérame, no estaba yo vestido, espérame, no, casi. Ay, no. Bueno, no paré la película, ya está, ya acabó la película. Bueno, voy a acabar la lista. Ahora tengo que ir para Cholula, pero les mando los adelantos que ya llevo. Yo llevo 49 derechos. Su pinche madre. Sí me estoy aplicando. Pero bueno, dudas. Dudas. No. Ninguna. Sale. Entonces nos vemos en la noche para el examen del Código Nacional. Nos vemos como a las 8. Ahora, recomendación, me gustaría que se pudieran inscribir al curso de Justicia Digital. Ya les mandé el QR, hay que leer el QR para que puedan inscribirse. Bueno, perdón, es del Tribunal Electrónico, ¿saben? Entonces se los encargo que se puedan inscribir. Es el 17 de junio, es igual por Escuela Judicial del Estado de México, para que podamos checarlo del Tribunal Electrónico, porque yo sí tengo muchas dudas, dado que el Código Nacional en su artículo segundo, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, nos establece lo de las audiencias virtuales, lo del metaverso, o sea, nos incorpora pues nuevos términos, y yo sí tengo la duda de cómo los va a aterrizar en la metodología, ¿de acuerdo? Entonces, o sea, ya en la implementación, pues ojalá vayan a resolver mis dudas al respecto, y pues por eso les pido que se inscriban para ver si podemos llegar a una conclusión de lo que veamos ahí. ¿Dudas? ¿En dónde son las inscripciones, Lick? ¿En la página? Ya les mandé Pero, ok. la hoja. Ok, lo checo, gracias. pero ese lo vamos a hacer juntos o Juntos. igual que el de derechos humanos. Juntos. Igual que, no ese juntos. El de derechos humanos sí lo hacemos juntos, nada más que, Sí. ¿cómo se llama? Lo hago por TikTok. No es cierto. Sí, es cierto. No, pues, ahora está No, mentiroso. porque usted se Las ha de dedicado a TikTok, resolver su examen de manera personal y no grupal. Exactamente. Y Pero el examen fue diferente al de usted. El mío no fue igual. tenemos que ver, es que estoy explorando cómo le vamos a hacer con el de derechos humanos. Sí tenemos que pensarle. Bueno, entonces, mañana nos vemos a las 8 para el de... Vamos a hacer esto. En la noche. Mañana nos vemos a las 8 para el derecho humano de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nos vemos por TikTok y luego yo mando, ya que termine la clase, yo empiezo el Zoom, ¿sale? Y en el Zoom, pues hacemos el examen juntos, ¿de acuerdo? Para que vean cómo viene el mío y ya de ahí determinamos cómo va a ser el suyo, ¿sale? Si es de opción múltiple, si es un resumen, ¿qué es? ¿Sale? ¿Queda claro? Dale. Bueno, Gracias, entonces, Lick. nos vemos mañanita. No, Cuídense en la mucho. noche, en la noche no. En la noche. Hoy es martes. ¿Qué toca hoy? Ah, Es pues el examen. examen, Es examen, hoy toca el examen. es Entonces, examen. nos vemos en la noche, por favor. Cuídense Ah, bueno, mucho. bye. Entonces, Hasta ¿a qué hora va a luego, ser? buen ¿A día. las 7 o a las 8? 7:30, ¿va? Ni tú ni yo. Va. Dale, cuídense. Nos vemos 7:30. Bye, bonito día. Bye. Besos, bye. besos, Adiós, bye. bye. Corto, Corto. corto, largo. 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 Pórtese bien.